Mentiras de Adorni, ¿no? Que ya es medio como un ejercicio Sí. de gran despliegue nacional. Y justamente en esa conferencia de prensa donde se dedica a mentir y a estigmatizar, algo que dijo en las últimas semanas fue directamente atacar a un medio de comunicación compañero, un medio de comunicación cooperativo, conocido como El Grito del Sur. Capaz muchos de ustedes conocen sus videos en redes sociales o su página web. Sí, sus O fotos quizás los también. conocieron por justamente la defensa de su trabajo que realizan desde la redacción en el Espacio para la Memoria Virrey Ceballos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace poco estuvieron en Malvinas. Bueno, varios de sus videos y de sus contenidos es muy probable que los reconozcan si los ven. Y estos compañeros justamente sufrieron el ataque en las últimas semanas de Manuel Adorni, que salió a acusarlos de estar ocupando un espacio de memoria, estar llevándose dinero del Estado, cosa que es totalmente mentira. Pero bueno, vamos a charlar también con ellos justamente para poder conocer más cuál es la historia detrás de El Grito del Sur y y desentramar, ¿no?, estas mentiras del gobierno para desmantelar el trabajo que hacen. Estamos ya en comunicación telefónica con Jair Sibel, que es parte del equipo de trabajo del medio y, bueno, uno de los periodistas de El Grito del Sur. Buenos días, Jair. ¿Cómo está este lado? Delfina, Franco y Malena, te saludamos. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente, Jair, en primer lugar, bueno, preguntarte cómo está la situación ahora con respecto a El Grito del Sur y su locación ahí en el Espacio de Memoria Virrey Ceballos, si pueden seguir trabajando desde ahí y si han tenido alguna otra noticia por parte del gobierno. Bueno, ahora en este momento estamos en una tensa calma. Nosotros desde la denuncia pública que nos hizo Mariano Junio Libarola, de que nos iban a elevar una denuncia penal, no hemos vuelto al lugar por consejo de nuestro abogado, y vamos a estar volviendo este lunes a ver cuál es la situación. La realidad es que si bien nos amenazó Adorni en cadena nacional y el ministro Junio Libarola dijo que nos iba a denunciar penalmente, no hemos recibido ninguna notificación, por lo cual no nos reconocemos intimidados a dejar el lugar, y por eso nosotros vamos a seguir yendo en virtud de el convenio que tenemos y de lo que nos ampara la ley, que es la 26.691 del sitio de la memoria, que entre otras cosas prevé nuestro funcionamiento en el marco de la promoción, la investigación y la difusión de todo lo relativo con derechos humanos. Así que esta es un poco la situación. Por supuesto que es incómoda porque lo que están buscando finalmente es que los laburantes del sitio, que son los que le ponen el cuerpo al lugar, se dividan de nosotros, ¿no? Generar algún tipo de malestar. Pero bueno, el lunes vamos a volver a ir a trabajar como siempre y veremos cuál es la situación. Bien. Jair, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco al análisis, si se quiere, más político, y me imagino que esto, por un lado, los debe haber tomado por sorpresa, sobre todo la exposición pública de concretamente dos ministros del Gobierno Nacional, pero sobre todo en el análisis en cuanto al avance que tiene este gobierno, no solamente contra los espacios de memoria, sino también obviamente contra el periodismo que... No solamente el periodismo no pautero, sino además un periodismo que elige contar cuál es la atrocidad del proyecto de miseria planificada de este gobierno. ¿Creen también que estos son algunos de los dos elementos por los cuales está esta avanzada en curso? Sin duda, creo que el diagnóstico tuyo desde La Plata es muy claro, porque es el mismo que leemos nosotros. A nosotros no nos atacan por El Grito del Sur o por lo que hacemos nosotros, sino porque, por un lado, quieren vaciar de participación comunitaria los espacios de la memoria para poder cerrarlos más fácil, o sea, que no haya medios de comunicación, que no haya escuela, porque en Ceballos también funcionaba una escuela para adultos, una asesoría para migrantes, un espacio de teatro, un espacio de asesoría jurídica en materia de género, y a todas esas organizaciones se las fueron cargando lentamente, las fueron echando lentamente. Nosotros, tal vez por el laburo que hacemos, tenemos más capacidad de visibilizar el conflicto y de resistir, pero el objetivo de ellos es
finalmente echar toda la participación comunitaria para convertir los espacios de memoria en museos y cerrarlos más fácilmente. Y por otro lado, como bien vos decís, esto se enmarca en un avance contra la libertad de expresión, contra el derecho a la comunicación. Digo, después de cerrar telas, de intervenir los medios públicos, de restringir el derecho al acceso a la información, de dispararle en la cabeza a Pablo Grillo, de que el propio Popea salga a decir que aumentaron los avances contra la prensa, de la amenaza contra el fotógrafo de Tiempo Argentino. Bueno, también vienen por un medio comunitario como el nuestro, que, como vos bien decías, jamás claudicó en su afán de ser opositor a este gobierno de la miseria y la crueldad. Jair, Malena de este lado, quería consultarte por los dichos de Adorni sobre cómo se financia el medio El Grito del Sur. ¿Querés contarnos un poco de cómo es este financiamiento? Eso me parece muy importante porque obviamente en su afán de ensuciarnos, Adorni primero salió a decir que éramos un medio partidario kirchnerista, después salió a decir que cobramos 216 millones de pesos del Estado al año. ¿Sabés el lío que haríamos si cobráramos 216 millones de pesos al año? Si con Chaucha y Palito hacemos esto, imagínate cuando a Trinchera le bajan realmente 216 millones de pesos al año, va a ser sin duda la mejor radio de La Plata, porque si con lo que tienen están haciendo esto, bueno, nosotros pensamos lo mismo. Obviamente intenta confundir, porque esos 216 millones es la plata que se le asigna a los empleados del Ministerio de Justicia que se encargan del sitio, digo, al tipo de mantenimiento, al que hace las visitas, a la persona que sostiene la conservación y la restauración, a los administrativos que son empleados del Ministerio de Justicia. Del Grito del Sur nadie, y eso es información pública, trabaja para el Ministerio de Justicia, y el financiamiento nuestro, como el de la mayoría de nuestros medios, es de múltiples fuentes, de pauta nacional y municipal, de pautas privadas, de proyectos que hemos ganado, de la comunidad de aportantes que solidariamente apoya nuestro laburo, de producciones que hacemos para terceros, de coberturas que hacemos para medios internacionales. Así que bueno, básicamente esa es nuestra cobertura. Obviamente que ninguno de los que labura en el Grito del Sur llega a cubrir lo que es la canasta básica con el sueldo del Grito, y por eso todos además estamos pluriempleados. Pero bueno, me parece importante la pregunta tuya, porque desarma un poco el relato del gobierno que intenta mancharnos como si tuviésemos sueldos millonarios abonados por el Ministerio de Justicia. En esta misma línea, Jair, lo que dice Adorni es que es un medio que empezó con la gestión anterior. ¿Cuál es un poco la historia detrás de El Grito del Sur y cómo llegan también a este espacio de memoria? Bueno, eso es otra de las mentiras. Imagínate si el ministro Abruj de Macri va a abrir. Es verdad que ellos piensan que Larreta es comunista, pero mirá si el ministro Abruj de Macri nos iba a abrir las puertas. Nosotros somos un medio que tiene ya casi 13 años, que empezó laburando en el barrio de Constitución, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires muy postergado, con mucha gente en situación de calle, casos de violencia institucional, consumos problemáticos, muchas comunidades migrantes, y buscábamos, visibilizar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y no salen los grandes medios. Hay construido un ideario de la ciudad cheta, blanca y rubia, que es el ideario que venden los medios porteños con intención nacional, ¿no? Pero no hay un medio que cuente la situación de las villas, de la gente en situación de calle, de los pibes que mata la gorra, de toda la vida cultural y política que hay en nuestra ciudad, de la militancia universitaria. Entonces nacemos como un medio orgullosamente militante, tratando de contar esas realidades, y en el 2018, a causa de nuestro laburo con derechos humanos, que venimos cubriendo derechos humanos desde el principio de nuestra existencia, llegamos a Virrey Ceballos, y en diálogo con Osvaldo López, que es una persona que fue ex detenida en Ceballos, y era el coordinador del sitio hasta que ganó Milei, firmamos un convenio para establecernos ahí. Nos establecimos, ustedes, venimos de una historia muy similar, nos establecemos en lugares abandonados que están cagados a palos, a los que con militancia, trabajo, plata de nuestro bolsillo, nos convertimos en lugares hermosos y que nos hospedan y nos alojan, y esa es nuestra historia en Ceballos, ¿no? De un sucucho cagado a palos, que era el depósito en donde estábamos. Construimos una redacción, le pusimos los mobiliarios, barnizamos los pisos, arreglamos los postigos, revocamos y pintamos los techos, y lo mismo hicimos en un salón que está al lado, que lo convertimos en salón de uso múltiple. Entonces, además
además de todo lo que hemos aportado al Ceballos, somos parte de la mesa política del sitio, que es la mesa que define, bueno, según la ley, aunque este gobierno no crea en las leyes, lo que debería ser la planificación de las actividades que se hacen ahí. Jair, por otro lado, y obviamente ya me parece que contrarrestando gran parte de los elementos que plantea no solamente Adorni, sino el gobierno en general, destacar algunos aspectos del laburo que realizan, no solamente la cuestión estructural adentro del sitio de memoria, sino gran parte de los contenidos que laburan, y por lo menos nos gustaría que nos comente sobre todo el último, o por lo menos el del mes pasado, que para muchos la verdad que fue un producto muy interesante y una cobertura en los primeros fines de marzo, me imagino, principio de abril, ni más ni menos que en las Islas Malvinas, relatarle un poco a la oyentada cómo fue eso y sobre todo, me imagino, sensaciones de transitar las islas y los distintos rincones. Bueno, totalmente. Para nosotros fue una locura poder acudir a las Islas Malvinas con una perspectiva bien patriota, bien nacional y revolucionaria, a diferencia de los influencers que se van a contar la versión británica y hablar de los pingüinos. Nos fuimos a las Islas Malvinas con mucho esfuerzo, comiendo atún con arroz, pero con el orgullo de ir a contar, por un lado, de ir a contar las historias de la Argentina en esos suelos, ¿no? María Bernet, la primera argentina que nació en las islas, la historia de Gaucho Rivero, del operativo Cóndor, pero algunas menos conocidas como capaz la del Maradona de Malvinas, o la realidad económica de lo que se llevan los piratas de nuestro suelo en las islas, la realidad de la descolonización, la importancia geopolítica de las islas, y por otro lado también la apuesta nuestra era ir a argentinizar Malvinas. Entonces, no sé, fuimos a tomar fernet a la Rambla y a escuchar cumbia, pusimos una estatuilla del Gauchito Gil, llevamos una estatuilla del Papa, flameamos la bandera, hicimos un corderito ahí cuando pudimos, digo, era un poco ir a vivir Malvinas como si nos fuéramos de vacaciones, como si nos fuéramos una semana a Ushuaia, ¿no? Con la misma tónica, porque son nuestras islas. Entonces, bueno, eso fue una experiencia muy conmovedora. Está todo en el canal de YouTube del Grito, y la verdad que el balance para nosotros fue más que positivo. Un montón de compañeros y no compañeros, lo cual también nos sorprende, que nos felicitaron, que nos extendieron su abrazo, que empezaron a compartir nuestro contenido, y la verdad que bueno, para nosotros fue un gran orgullo eso. Y te tiro una noticia más, que esta no la contamos todavía. Venimos laburando mucho con el tema Centro de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, inmuebles que fueron Centro de la Memoria. Sí. A partir de esta investigación, dentro de 10 días, yo creo, vamos a publicar un nuevo centro clandestino que fue descubierto por el Grito del Sur por primera vez. Un inmueble que, gracias a nuestra investigación, pudimos dar cuenta que era una casa operativa de la CIDE sobre la que no hay nada publicado. Así que bueno, también esa es parte de nuestro laburo vinculado a los derechos humanos. Perfecto, obviamente lo vamos a estar compartiendo y difundiendo, y obviamente girándolo con el amor algorítmico también necesario en estos tiempos. Jair, una sola cuestión con respecto a lo de Malvinas. ¿Algún inconveniente con las autoridades, las fuerzas que habitan las islas, que usurpan las islas el día de hoy? Mirá, la verdad que no, pero porque dos cosas. Uno, subimos todo en diferido. Nosotros empezamos a subir el contenido cuando volvimos en el avión a Chile, bien, obviamente para no levantar la perdiz. Y dos, porque la verdad es que nos hicimos bastante los boludos, y cuando nos preguntábamos le dijeron que éramos tourists y que íbamos a ver penguins, que eran las dos palabras que sabíamos que teníamos que tirar. Entonces, bueno, tratamos de hacernos los giles, y de no levantar la perdiz, y todo lo que subimos lo subimos después. Algo que sí nos llamó la atención es que nosotros le damos más bola a Instagram que a TikTok, pero en TikTok se nos viralizaron muchos videos y nos comentaban muchas cuentas tipo Folklander 1234 o British no sé cuánto. Entonces, bueno, nos da la pauta de que probablemente alguno de los videos llegó a ser visto en las islas, lo cual nos pone más orgullosos todavía. Jair, por último, nada más, vimos que hubo una conferencia de prensa conjunta y demás. ¿Hay alguna cosa así más que tengamos que estar atentos con respecto a la situación del Grito? Mira, por ahora no, pero bueno, esto es
es un día a día, nosotros no vamos a bajar la cabeza, no nos vamos a ir gratis, la vamos a pelear porque también nos sentimos un poco guardianes de la memoria en ese espacio, así que la vamos a seguir peleando y eso, hasta que no recuperemos lo que digo, no es nuestro, no es de las organizaciones libres del pueblo que lo recuperaron, porque a diferencia de la ESMA, no fue entregado por el Estado el inmueble de Ceballos, sino que fue recuperado por las asambleas de vecinos. Así que eso le pertenece a los vecinos del barrio y a las organizaciones del barrio, entre las que, junto a otras, está el Grito del Sur. Pero bueno, la pelea nuestra es porque podamos volver todas las agrupaciones que hacemos vida en el Ceballos. Tal cual. Jair, desde acá obviamente, ya lo saben, pero se los recalcamos nuevamente, los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación y siempre es un gusto contar con colegas como ustedes, como los del Grito y como los de otros medios, que la verdad que tienen un compromiso con su tiempo y con su espacio y sobre todo con la información. Gracias a ustedes, compañeros, felicitaciones por la labor y seguro nos estaremos cruzando de nuevo en circunstancias más gratas. Seguramente así será. Fuerte abrazo. Pasaba Jair Cibel, integrante del medio de la cooperativa, El Grito del Sur, este medio de comunicación digital, que lo pueden ir a seguir a Instagram, Twitter, la página web, realmente hacen contenido que está muy bueno y que es otra mirada también sobre las problemáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nosotros también nos pasamos, ¿no?, criticando a los medios porteños, pero este también es un medio porteño y de los que bancamos, pero de calidad, de los pocos que bancamos. Así que obviamente siempre nuestra solidaridad con El Grito del Sur. ¿Por qué no importa la locación?